¿Qué son los estándares del e-learning? Son una serie de normas, patrones o especificaciones para el e-learning producidos y acreditados por entidades internacionales reconocidas que tipifican criterios técnicos para la descripción, la localización, el desarrollo, el modo de acceso, compartir, interoperar y registrar la relación entre un objeto educativo, la plataforma en la que está alojado y el usuario que interactúa con ambos. ¿Cómo funciona un estándar técnico para el e-learning? Lo normal es que el objeto empaquetado en su estándar, por ejemplo, básicamente SCORM, se inserte en un LMS para que el estudiante acceda e interactúe con el recurso. Esa interacción va dejando datos de trazabilidad, resultados de evaluación y de comportamiento del sistema. Todo objeto empaquetado presenta estos parámetros: la definición o descripción del objeto, las especificaciones de lanzamiento, por ejemplo, cómo ha de lanzarse desde el LMS, dónde empieza, dónde acaba, cómo se navega, el modelo de datos, es decir, la información que se guardará y bajo qué formato, y la API, el método de flujo de información con el LMS. ¿Cuáles son los estándares más extendidos? Una posible clasificación sería esta. Básicamente, los estándares para el e-learning se clasifican según se vinculen bien a contenidos. Ahí tendríamos estándares de metadatos, de agregación, de comunicación y de evaluación, que se relacionen con los datos del usuario, por ejemplo, en gestión de los datos relativos a preferencias del usuario, rendimiento, competencias, seguridad, seguimiento, etc. O que estén vinculados a los procesos de aprendizaje. Ahí, por ejemplo, tendríamos estándares más centrados en definición de actividades y roles a través de un lenguaje de modelado educativo, el llamado EML. ¿Cuáles son los estándares técnicos más usuales, más extendidos actualmente? En primer lugar, el SCORM es el Shareable Content Object Reference Model. Se desarrolló por parte de la asociación ADL. Es una norma o un conjunto de especificaciones más que un estándar, y las versiones usuales son la 1.2 y la 2004. La versión 1.2 es la más compatible y la más presente actualmente en los objetos de aprendizaje, a pesar de ser algo más limitada que la 2004. Por ejemplo, no permite secuenciación de cursos. Se considera en realidad como un conjunto de estándares. El SCORM lleva asociado siempre tres elementos básicos: un modelo de agregación de contenidos, un entorno de ejecución y los datos para la secuenciación y la navegación. SCORM tiene, lamentablemente, algunas desventajas que se le han detectado. Por ejemplo, no hay actualizaciones relevantes. No analiza en profundidad la actividad del usuario y además las herramientas de autor que suelen generar SCORM aún funcionan con tecnología ya en obsolescencia, por ejemplo, Flash. Frente a eso tenemos el IMS Content Packaging, que es uno de los varios estándares desarrollados por IMS Global Learning Consortium. Tiene una larga trayectoria, data del año 2000, y especifica básicamente el empaquetado de contenido para poder ser cargado en cualquier LMS. Forma parte también del estándar de SCORM. En cuanto a AICC CM001, el Aviation Industry Computer Based Training Committee, es el primer organismo en orientar estándares específicamente a la formación. La especificación más antigua, en realidad, porque data de 1993, aunque ha tenido actualizaciones posteriores bastantes. De sus variados estándares, el que actualmente sobrevive es el AGR-CM001, o más conocido como HACP, y por ser una norma bastante obsoleta y limitada, actualmente rara vez se sigue utilizando. También forma parte del estándar de SCORM. LTI
Learning Tools Interoperability. Es un estándar de conexión, básicamente de conexión de LMS con herramientas externas, que utiliza un único protocolo. Su uso está actualmente casi limitado al entorno educativo, no a ningún otro uso. En cuanto a LOM, Learning Object Metadata, se desarrolló también por IMS Global Learning Consortium y es una especificación destinada al etiquetado de contenidos y la información ofrecida al usuario, es decir, al estudiante. Frente a este tipo de estándares han aparecido nuevos estándares mucho más evolucionados que lo veremos en otro apartado. Ahora bien, ¿por qué usar estándares? ¿Cuál es la razón por la que es necesario utilizar estándares? Bien, en el actual e-learning, la enorme diversidad de recursos, de finalidades educativas, de contextos, diversidad de herramientas de autor o de plataformas de LMS o de LCMS, obliga a hacer un ejercicio de homogeneización, de estandarización. Por tanto, se han hecho necesarios fijar algunas condiciones mínimas para este tipo de procesos. Por ejemplo, la usabilidad, es decir, la interacción con el usuario. La reusabilidad, que se pueda reutilizar en distintos contextos. La interoperatividad, es decir, implica la facilidad de migración de contenidos y datos entre diversos sistemas. La accesibilidad, por ejemplo, para discapacidades o para condiciones tecnológicas especiales. La adaptabilidad o escalabilidad, es decir, una personalización más o menos flexible según las necesidades del usuario o directamente de la institución. La durabilidad, es decir, intentar evitar la obsolescencia de los recursos. La calidad, que se deriva de parámetros que estén bien definidos, lógicamente. La evaluación, en el sentido de que contenga directrices sobre el modo de definir contenidos y ejecutarlos para evaluación en un LMS. La información al estudiante, tiene que tener datos homologados, competencias, elementos de privacidad. La gestión de los metadatos, descriptores que mejoren la interacción con los repositorios. O, finalmente, la productividad, es decir, que se optimice la inversión de las instituciones. En conclusión, los estándares hacen posible que los contenidos se independicen de la plataforma en la que se ofrecen y además implican, por tanto, un abaratamiento de costes, una reutilización de objetos y una libertad creativa y pedagógica de los desarrolladores. Bien, vamos a hacer un poco de historia sobre tres fases esenciales en el uso de los estándares y la aparición de el chico nuevo de los estándares. En este timeline podemos ver que podemos hablar de una fase cero, que es el momento en el que las plataformas de e-learning no tenían estándares, es decir, cada plataforma o cada institución tenía sus propias especificaciones, de forma que los contenidos eran cerrados, no eran reusables, no eran trazables y estaban condenados, lógicamente, a la obsolescencia. En una segunda fase, en una primera fase, aparece básicamente SCORM, que se convirtió en un modelo tradicional de distribución de contenidos vía LMS. SCORM tiene varios problemas que veremos después, por ejemplo, pues, la escasez de datos, tecnologías obsoletas, como hemos hablado, escasez de mecanismos de seguridad, etc. Entonces, en este sentido, se hacía necesario la aparición de una fase 2, es decir, de parámetros o de estándares que van más allá del SCORM. Son nuevos estándares evolucionados que intentan paliar las limitaciones que tiene el SCORM, básicamente. Bien, ¿por qué sacar a la luz nuevos estándares? ¿Qué necesidad existe? Básicamente porque nos basamos en los problemas detectados en SCORM. Datos de seguimiento limitados, como comentábamos antes, el uso de tecnologías obsoletas, que están más bien pensadas para equipos de sobremesa y casi exclusivamente en actividades de autoaprendizaje y no en LMS. En origen,
Por tanto, SCORM no estaba ideado para la formación en línea. Y la escasez de mecanismos de seguridad. Una distribución que no es del todo segura de contenidos y además la escasez de elementos de autenticación del usuario. Esto hace posible una reflexión que nos lleva a nuevos estándares de técnicos evolucionados que aportan novedades. Así, por ejemplo, XAPI es un nuevo marco para la obtención y seguimiento de experiencias. Se le ha llamado SCORM de nueva generación y se dedica a almacenar registros de experiencias de aprendizaje, no solo de calificaciones y registros de acceso, sino sobre todo de experiencias más amplias de aprendizaje. Establece un registro personal de acciones del estudiante y no solamente almacena la experiencia, sino que además facilita el acceso a ella. Se ha buscado su integración con Moodle gracias a un plugin, el Tinkan Launch. En este esquema podemos ver que XAPI o XAPI está pensado para recoger interacciones y experiencias mucho más complejas, de muchos más entornos, cursos online, web, juegos, simulaciones, etc. Y además con un proceso de interacción mucho más complejo porque requiere un LRS, como veremos a continuación. ¿Qué ventajas ofrece XAPI? Por ejemplo, genera múltiples datos de un solo objeto de aprendizaje. Simulaciones, serious games, aprendizaje informal, aprendizaje blended o mixto, etc. Amplía la capacidad de almacenamiento y además incluye múltiples archivos, una gama mucho más variada de formatos de archivo. Tiene la seguridad integrada, porque es un estándar orientado al e-learning específicamente. Es hábil en dispositivos móviles y puede prescindir sin problemas del LMS o incluso del propio navegador de Internet. Además, no interfiere con distribución de contenidos cross-domain, es decir, con contenidos que tienen políticas de seguridad, lo cual es una ventaja. Hay algunas desventajas que se le han visto a XAPI, pero ¿son ventajas o son en realidad oportunidades para el desarrollo futuro? Por ejemplo, la cantidad y variedad de datos hacen muy difícil la gestión de la privacidad. Se requiere un LRS, un almacenamiento con redundancia local de datos. Se da una gran dificultad para generar informes a partir simplemente de frases. El lenguaje que se utiliza son básicamente verbos para indicar las actividades del usuario, y ese lenguaje hace que sea muy difícil generar informes, logs, para sacar datos. Y luego no da órdenes sobre el modo de empaquetado de datos o el modo de comportamiento de esos datos en un LMS. Por tanto, está todavía en desarrollo, aunque es una vía muy prometedora. En cuanto a otros estándares, CMI 5 es un estándar basado en XAPI, en Tinkan API. Nació en el 2016, es uno de los últimos estándares que ha llegado al mercado y pretende acabar sustituyendo al SCORM y a ICC, pero además presenta los mismos inconvenientes prácticamente sin resolver que XAPI. Además se aplica al modelo tradicional de LMS. Bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro futuro inmediato en el mundo, en la perspectiva de los próximos años? Hay como 3 caminos básicos abiertos para la mejora de los estándares técnicos. Los nuevos estándares perseguirán básicamente mejoras en estos 3 aspectos. La interoperatividad, por ejemplo, importar solo la estructura del curso, en tanto que los contenidos pueden cargarse en servidores protegidos, lo cual aumenta la seguridad del sistema. La extensibilidad, es decir, tomar registros no solamente de la estructura de contenidos, sino también de fuera del LMS, es decir, como una ampliación de fuentes. El ser hábiles para soporte móvil, optimización para soporte móvil, es decir, un comportamiento de la plataforma que sea completamente independiente del dispositivo y que además el contenido y el diseño se vuelvan así más flexibles y más responsivos. Estos serían los caminos en los que actualmente se está investigando en el ámbito de los estándares técnicos para el e-learning.